Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Mariana Valladares Borges. Soy estudiante del doctorado en docencia, investigación y gestión de la salud. Y vamos a manejar y vamos a hablar un poquito de lo que son las pruebas paramétricas y pues obviamente los estudios que se utilizan. Iniciando de lo que anteriormente había comentado, las pruebas no paramétricas son procedimientos estadísticos que no requieren que los datos sigan una distribución normal, por lo que constituyen una excelente alternativa cuando no se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas. No requiere distribución normal de los datos, utiliza rangos, frecuencias o medianas. Son ideales para muestras pequeñas, datos ordinales y valores atípicos. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Las pruebas no paramétricas son recomendables cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones. Los datos no siguen una distribución normal, las variables se miden en escala ordinal, como los niveles de satisfacción o intensidad de dolor. Los datos son nominales o categóricos, por ejemplo, presencia o ausencia de una enfermedad. El tamaño de la muestra es reducido y no es posible verificar el cumplimiento de los supuestos de las pruebas paramétricas, y también pues obviamente que existen valores atípicos que pueden afectar los resultados de los análisis tradicionales. La diferencia entre prueba paramétrica y no paramétrica es que en las que son las pruebas paramétricas requieren una distribución normal, analizan medias y datos continuos, y en lo que son las pruebas no paramétricas no requieren normalidad, analizan medianas y rangos y datos ordinales nominales o no anormales. ¿Cuándo es obviamente la importancia en lo que es la investigación, ¿no? En las encuestas de satisfacción de pacientes, en las escalas de ansiedad o depresión, niveles de dolor y preferencias de tratamiento, variables dicotómicas como presencia o ausencia de enfermedades. Ejemplos de aplicación, obviamente en la educación, el estrés académico y las escalas de Likert. En la medicina, pues obviamente se evalúa lo que es la intensidad del dolor antes y después del tratamiento, la parte de psicología, la autoestima y la ansiedad, y en la parte de salud pública lo que es vacunación y enfermedades. Vamos a empezar hablando con la correlación de Spearman. ¿Qué es la correlación de Spearman? La correlación de Spearman es una prueba estadística no paramétrica que mide la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables ordinales o cuantitativas que no siguen una distribución normal. A diferencia de la correlación de Pearson, Spearman no trabaja con los valores ordinales de los datos, sino con un orden o un rango, por lo que es menos sensible a valores externos. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando las variables son ordinales, por ejemplo, escala de Likert. Los datos no presentan distribución normal. Se desea conocer si aumenta una variable, también aumenta o disminuye la otra. Y existe una relación monotónica entre lo que es las demás variables. En lo que es el problema de investigación, un investigador desea conocer si los estudiantes con mayor motivación académica también presentan mayor productividad e investigación. Obviamente se van a evaluar 10 estudiantes, lo que es la motivación académica, se va a evaluar por medio de un cuestionario tipo Likert, y la productividad, el número de actividades de investigación y realizadas durante lo que es el semestre. Vamos a manejar estos datos que vemos a continuación: el número de estudiantes, obviamente la motivación que saca en lo que es la escala de Likert, y la productividad, ¿verdad? ¿Qué esperamos observar? Pues al revisar la tabla se aprecia que en general los estudiantes con menor motivación realizan menos actividades de investigación, y los estudiantes con mayor motivación participan en los proyectos visualmente, ya que se observa una relación positiva. En lo que es el análisis en SPSS, se van a ingresar obviamente los datos. ¿Y cuáles datos vamos a contemplar? Lo que es la motivación y lo que es la productividad.
Ese sería el paso 1, ingresar los datos en 2 columnas, como vemos a continuación. Posteriormente, en el paso 2 nos va a tocar analizar correlaciones bivariadas. En el paso 3 vamos a seleccionar las variables motivación, productividad y vamos a marcar la parte de Spearman. Los resultados obviamente hipotéticos del SPSS, obviamente en lo que es rol de Spearman nos da un resultado de 0.94, mientras el valor de P es mayor a 0.001. Vamos a checar la interpretación de los datos que obtuvimos. La correlación obtenida fue de 0.94. Esto significa que existe una correlación positiva muy fuerte entre la motivación académica y la productividad e investigación. Además, P mayor a 0.001 indica que la relación estadísticamente es significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los estudiantes con mayor motivación académica tienden a presentar mayor productividad en lo que es la investigación. Vamos a manejar lo que son los valores de la magnitud de Spearman. Vamos a manejar el valor de 0.00 al 0.19. Esta, obviamente, ¿qué interpretación tiene? Que es muy débil la muestra, mientras del de 0.80 y 1.00 es fuerte. El signo también es importante, positivo si ambas variables aumentan juntas y negativo cuando una aumenta y la otra disminuye. Obviamente en la redacción de los resultados que obtuvimos, se realizó una correlación de Spearman para evaluar la relación entre la motivación académica y la productividad en investigación. Los resultados mostraron una correlación positiva muy fuerte y estadísticamente significativa entre ambas variables, lo que indica a mayor motivación académica, mayor productividad en investigación. Vamos a manejar lo que es la prueba de los rangos del signo de Wilcoxon. Esta determina si existe una diferencia significativa entre dos mediaciones relacionadas en los mismos participantes, por ejemplo, antes y después de la capacitación, tratamiento o intervención, mediación antes, intervención, mediación después y comparación de rangos. ¿Ok? Que en la tabla que vamos a manejar lo que son los participantes, la variable, los supuestos claves y los resultados. En la aplicación de Wilcoxon que vamos a obtener en lo que son los participantes, los mismos sujetos en dos momentos. En la variable ordinal o cuantitativa no normal y en los supuestos clave no se exige normalidad de las diferencias. Y en el resultado, pues obviamente indica si el cambio es significativo. En la siguiente vamos a manejar, obviamente que una universidad aplica un curso en línea de escritura académica a estudiantes de posgrados y mide las puntuaciones del antes y el después. Nosotros tenemos lo que es la tabla de estudiantes antes, después y obviamente el cambio, o sea, el porcentaje que vamos a tener, ¿no? Y en esto ya nos da un resultado hipotético en lo que es la interpretación. Por ejemplo, la P mayor a 0.5 se rechaza. Existe una diferencia significativa entre las puntuaciones antes y después del curso. El curso en línea mejoró significativamente las habilidades de escritura académica. Eso es lo que realmente hipotéticamente sacamos, ¿no? En el siguiente, que son los pasos y análisis de redacción, ¿ok? En estos pasos de análisis de redacción, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Primero, lo que es la manera de formular, calcular las diferencias, ordenar rangos, obtener y decidir. ¿Ok? En vamos a hablar lo que es el criterio, la decisión y la interpretación. ¿Ok? Cuando es menor a 0.05, no se rechaza. La intervención nos muestra un cambio significativo. Cuando es mayor a 0.05, se rechaza. La intervención produjo un cambio significativo. ¿Ok? En esto se aplicó la prueba de los rangos con el signo de Wilcoxon para comparar
las puntuaciones antes y después del curso. Los resultados mostraron una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué es lo ideal en lo que es la prueba de Wilcoxon? Es la opción correcta cuando se comparan dos momentos del mismo grupo y no se desea asumir lo que es la normalidad, ¿verdad? Como tal. Vamos con la siguiente prueba, que es la U de Mann-Whitney. ¿Ok? Esta prueba, pues obviamente nos sirve para comparar dos grupos independientes para determinar si sus rangos o distribuciones difieren, de la forma significativa. Es la alternativa no paramétrica a la prueba de T para muestras independientes. Aquí nosotros vamos a hacer nuestra división, vamos a poner nuestro grupo A, que es el de tiempo completo, todos los datos se ordenan por rangos, y el grupo B, que es tiempo parcial. El análisis no se concentra en la media, sino en la posición relativa de cada observación dentro del conjunto ordenado, ¿ok? Nosotros vamos a poner lo que es la condición, que son número de grupos, relación entre grupos, tipo de datos y preguntas, ¿ok? En lo adecuado por la U de Mann-Whitney, en lo que es el número de grupos son dos, en lo que es la relación de grupos son independientes, en el tipo de datos ordinales o cuantitativos no normales, y en lo que es la pregunta, un grupo presenta valores mayores o menores. ¿Ok? En lo que es en el ejemplo de la interpretación, vamos a encontrar lo siguiente. El estrés académico difiere entre estudiante de tiempo completo y tiempo parcial. Si se dan cuenta, ahí ya tenemos una tabla de comparación, ya que nos dio un porcentaje que en el de tiempo completo obviamente hay un 80%, mientras que en el de tiempo parcial nos da un 61%. ¿Ok? El resultado obviamente nos da que es mayor a 0.05. En conclusión, los estudiantes de tiempo completo presentan niveles de estrés significativamente más altos. ¿Ok? Seguimos con las ventajas y desventajas de esta prueba. ¿Ok? Dentro de las ventajas encontramos que no requiere normalidad, funciona con datos ordinales y escalas Likert, es menos sensible a valores extremos y puede aplicarse con muestras pequeñas. En lo que son las desventajas, tiene menor potencial que la prueba de T si los datos sí cumplen supuestos paramétricos, no compara directamente medias, sí, analiza rasgos o distribuciones. La interpretación puede aplicarse si las distribuciones tienen las formas muy diferentes. Para magnitud del defecto se recomienda calcular una media adicional. ¿Cuándo elegirlas? Cuando son dos grupos independientes, cuando hay datos ordinal o normal, no usar la T de Student y aplicar lo que es la U de Mann-Whitney. Y pasamos con la prueba de Kruskal-Wallis, ¿ok? Veo que tengo aquí unas preguntitas, ¿ok? Veo que hay dos personitas, ajá. Ahorita vamos a continuar con este tema y ahorita le contesto las preguntas, ¿ok? Ahorita contesto las preguntas. Vamos a seguir con la prueba de Kruskal-Wallis, ¿ok? La prueba de Kruskal-Wallis determina si existen diferencias significativas entre tres o más grupos independientes. Es la alternativa no paramétrica a la ANOVA de un factor. Obviamente aquí vamos a tomar en cuenta la Universidad A, puntuaciones altas, la Universidad B, puntuaciones medias y la Universidad C, puntuaciones bajas. Todos los valores se convierten a rangos y se comparan entre grupos. Hipótesis nula, no existe diferencia significativa entre los grupos y la hipótesis alterna, al menos uno de los grupos presenta un nivel diferente. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo de las tablas que vamos a hacer. ¿Ok?
Ok, observamos en la universidad A, estos son los porcentajes que obtuvimos, en la universidad B y en la universidad C son todos los porcentajes. Obviamente, en lo que es la parte de interpretación hay una diferencia significativa, pero aún no se sabe entre qué grupos, ¿ok? Entonces vamos a usar una comparación de post hoc. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Vamos a comparar primero el grupo A y B, ¿ok? Ya teniendo el resultado nos dio de 0.020. ¿Qué nos quiere decir? Que hay una diferencia significativa. Nos vamos a hacer del grupo A y C, nos dio mayor a 0.001, que es una diferencia también significativa. Y el grupo B y C nos da de 0.030, que es una diferencia también significativa. Orden final de la satisfacción, la universidad A es obviamente menor a la universidad B y la B menor a la universidad C, ¿sale? Y en el siguiente vamos a manejar qué hacer si P es significativa y estamos hablando todavía del Kruskal-Wallis, ¿ok? Vamos a ver qué hacemos. Vamos a aplicar primero el Kruskal-Wallis en la parte 2. P si es mayor a 0.05 se rechaza, se realiza el post hoc y vamos a ajustar por comparaciones. Y de ahí vamos a reportar pares con diferencias, ¿ok? El método post hoc, el uso principal es identificar diferencias por pares controlando el error por múltiples comparaciones. Este es en el Dunn y en el Bonferroni y Holm, ¿no? En lo que es el Mann-Whitney por pares, se va a comparar con el Bonferroni, compara grupos de a dos, ajustando el nivel de significancia, ¿ok? La clave metodológica del Kruskal-Wallis solo indica que hay diferencias globales. La prueba post hoc especifica qué grupos son diferentes. Y nos vamos con la prueba de chi cuadrada, que ya esta es la última. ¿Ok? Este analiza si existe una asociación significativa entre dos variables categóricas. Compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas si no existe relación. Obviamente nosotros vamos a hacer nuestra tabla de contingencia. Vamos a dividir lo que son las frecuencias esperadas y la parte estadística. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando y los valores O es la frecuencia observada y E es la frecuencia esperada, ¿ok? Y no, vamos a hablar igual también de si existe una relación entre género de los estudiantes y su preferencia por el área de investigación. Y esto ahorita les voy a presentar cómo nos quedaron las tablas, ¿ok? Ok. Aquí vamos a hacer una tabla donde vamos a poner el género, las ciencias duras, ciencias sociales y el total de porcentaje que nos da. La frecuencia esperada, obviamente ya la segunda tabla es básicamente ya el porcentaje que sacamos de lo que estamos haciendo. Y la frecuencia esperada es cómo se va a sacar el total de fila por total de columna entre total general. Si no hubiera una relación entre variables, se esperaría una distribución proporcional entre obviamente estas categorías. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a calcular y cómo vamos a sacar el resultado? ¿Ok? Aquí. Ok. ¿Cómo vamos a calcular? Obviamente, vamos a hacer nuestro cuadro, donde vamos a poner, obviamente, el hombre C, el hombre C con duras, el hombre C sociable, la mujer C duras y la mujer C sociable, ¿ok? Y aquí vamos a obtener lo que es un resultado hipotético. Como P, que es mayor a 0.05, se rechaza, existe una asociación significativa entre géneros y preferencia de área.
Se aplicó una prueba de chi cuadrada de independencia. Los resultados mostraron una asociación estadísticamente significativa entre varias variables. El ejemplo es hipotético, no debe generar fuera, no se puede generalizarse fuera de la muestra analizada, ¿verdad? Y lo que es la comparación entre las cuatro pruebas, ¿ok? Vamos a mencionar el resultado que obtuvimos en el Wilcoxon, ¿ok? En el Mann-Whitney y lo que es Kruskal-Wallis y el chi cuadra y lo que es la chi cuadra. Esos son obviamente ya los resultados claves que tuvimos de lo que estamos evaluando, ¿no? Y tratando de interpretar. La guía de interpretación, si P es mayor a 0.05, el resultado se considera estadísticamente significativo al nivel de 0.05, ¿ok? ¿Cuáles son los errores más frecuentes al aplicar pruebas, lo que son las pruebas no paramétricas? Bueno, en lo que son los errores comunes que encontramos, ¿verdad? Está lo que es usar Mann-Whitney con mediciones paralelas. ¿Cómo lo podemos evitar? Si son los mismos participantes antes y después de usar el Wilcoxon. Al usar el Wilcoxon con grupos independientes, ¿cómo vamos a evitar? Si los grupos son diferentes, usar Mann-Whitney. Al interpretar Kruskal-Wallis, como obviamente como se indicara todos los pares diferentes. Cómo evitarlo, aplicar el post-hoc para conocer entre qué grupos está en la diferencia. El error más frecuente al aplicar chi cuadrada a datos contiguos sin categorizar, ¿ok? Y ¿cómo vamos a poder evitarlo? Usar solo con frecuencia, obviamente, las categorías. Reportar únicamente P sin contexto, incluir estadísticos, grados de libertad si aplica y P, interpretación sustantiva. Una buena práctica es describir la variable, el diseño de los grupos, la prueba seleccionada, el estadístico y el valor de P y obviamente, pues obviamente una muy buena conclusión, ¿verdad? Y obviamente ya para finalizar, ¿qué conclusión tenemos de todo esto? Que datos no normales, elegir pruebas según diseño, calcular estadísticos y P, obviamente la interpretación y la redacción. Las pruebas no paramétricas permiten obtener resultados válidos cuando no cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas. Su correcta selección fortalece la calidad metodológica de la investigación y evita conclusiones estadísticas inadecuadas. No se elige la prueba por costumbre, sino por el tipo de variable, el número de grupo y la relación entre las mediciones. Podemos también observar, pues obviamente, la bibliografía que utilicé y tenemos tres preguntitas, ¿ok? Tres preguntitas. Una pregunta es de David, que nos pregunta cuál es el principal objetivo de la prueba chi cuadrada de independencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es determinar si existe una relación entre dos variables categóricas, ¿ok? Me pregunta Isela del Río, ¿cuál es el principal objetivo de la prueba de Kruskal-Wallis? Bueno, el objetivo principal es comparar tres o más grupos independientes cuando los datos no cumplen los supuestos de normalidad. Y me pregunta Montserrat Borges Cook, ¿cuál es el propósito principal de la correlación de Spearman? Obviamente es medir la fuerza, la dirección de la reacción entre dos variables ordinales o cuantitativas que no siguen una distribución normal. Ok, espero que con esto los compañeros les haya quedado claro las preguntitas que me hicieron. La verdad me despido agradeciendo la atención prestada y nos vemos en la próxima. Hasta luego y buenas noches.